Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Hoy vamos a finalizar la segunda parte del libro de Oseas. Ya habíamos visto los primeros 7 capítulos, ahora vamos a ver del capítulo 8 al capítulo 14. Recordemos algo muy importante para entender este libro de Oseas. Este es un profeta que está anunciando una serie de castigos venideros sobre el reino de Israel. El reino de Israel en esa época de los años anteriores a la profecía de Oseas había logrado crecer mucho a nivel económico. El pueblo había florecido en su prosperidad gracias a el comercio que establecía con naciones vecinas. Y se dio un fenómeno con esta gente que también sucede muchas veces con nosotros en la actualidad. Entre más prosperaban, más se alejaban de Dios. Entre mejor producía la tierra, más olvidaban que era la bendición de Dios el que se los estaba dando. Ellos pensaban que su éxito comercial se debía a la adoración que le hacían a los ídolos, tanto los que ellos tenían en sus altares como también los que dedicaban las naciones extranjeras. Ellos ofrecían incienso, libaciones. Libaciones son derramamientos de líquidos que se hacen en honor a esos ídolos. Y ellos pensaban que las bendiciones llegaban por Baal, por Ashera y por otros ídolos de los pueblos vecinos. Ellos sabían que estaba Yahvé, Yahvé como el Dios nacional, el Dios que nos trajo de Egipto, pero hasta ahí. Dios, tú nos sacaste de Egipto hace muchos años, pero ahora la fertilidad de la tierra y la fertilidad en los animales y el éxito en lo que hacemos es por estos otros ídolos locales. Ellos estaban realmente pervertidos en su visión de lo que es la bendición de Dios. Por eso es que en Oseas capítulo 8 encontramos que Israel confiesa que conoce a Dios, pero realmente con sus actos lo contradicen, porque ellos se mantienen con el culto a los ídolos, sobre todo al becerro de oro. Además, se denuncia aquí todos los reyes ilegítimos de que han gobernado desde Samaria. ¿Por qué reyes ilegítimos? Porque ellos han ido pervirtiendo todas las dinastías, hay golpes militares, golpes de violencia para quitar a un rey, poner a otro rey, y eso lo han venido sufriendo en los últimos años. Aquí viene también en este capítulo 8 una muy famosa frase de que ellos han sembrado vientos y ahora cosecharán tempestades. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay una idea respecto a la retribución, es decir, si yo hago lo bueno, recibiré lo bueno, si hago lo malo, recibiré lo malo. Aquí parece que el profeta más bien les está echando eso en cara y les está diciendo, ustedes sembraron vientos, ¿ok? Sembraron en una cantidad, pero lo que vendrá de castigo será como cosechar tempestades, es decir, muchísimos vientos acumulados. La ley de la retribución ahí para ellos se rompe, porque están sembrando algo y cosechando algo muchísimo más elevado. Esa es la crítica que ahí tienen para esa élite que se había enriquecido. Y también viene aquí en este capítulo 8 una denuncia profética de parte de Oseas, es más bien como un reclamo profético de que ellos, los israelitas, adoran aquello que es obra de sus propias manos, en lugar de demostrar todo ese honor y ese servicio al hacedor de Israel, que es Dios mismo. En Oseas capítulo 9 se anuncia que Israel será expulsada de la tierra a causa de sus maldades y que cuando eso pase se acabará la fiesta, dejará de escucharse el sonido de la música y para ellos ese castigo será como regresar de nuevo al desierto cuando ellos estaban en Egipto y van a ser esparcidos entre las naciones. Este anuncio de Oseas capítulo 9 es como un anti-éxodo. El éxodo era
ese viaje de liberación. Y aquí más bien el profeta les anuncia que ustedes van a perder la tierra, lo que habían recibido de la mano de Dios, ustedes van a regresar a Egipto y además de eso van a ser esparcidos entre las naciones. Bueno, eso sucedió en la caída del Reino del Norte para muchos de ellos, pero ese volver a Egipto no se refería exactamente a un tema geográfico, sino más bien es volver a Egipto en la mentalidad, en el corazón, era volver a esa esclavitud. En Oseas capítulo 10 se presenta a Israel como si fuera una vid, es decir, un fruto, un árbol que debería dar el fruto de las uvas. Y entre más fruto daba esa vid, más se entregaba a la idolatría. Por eso ellos deben comenzar a sembrar justicia en lugar de sembrar maldad. En Oseas capítulo 11, que es uno de los capítulos donde se nos presenta más el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios a pesar de nuestra maldad y de nuestros errores. A Israel amé desde que era un niño. Esa es una frase muy hermosa que demuestra ese amor de Dios a pesar de un pueblo que es indisciplinado, infiel, un pueblo que no se entrega de todo corazón a Él y el Señor aquí les dice, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, yo te he amado. Pero cuando Israel dejó de ser niño y comenzó a crecer, es decir, símbolo de alcanzar la prosperidad por medio de la tierra, ellos eran llamados por Dios a servirle de todo corazón, pero más bien su reacción fue alejarse para servir a los ídolos. Entonces, por no volverse a Dios, ellos van a terminar siendo gobernados por Asiria. En este capítulo 11 viene uno de los versículos más hermosos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Dice Oseas capítulo 11, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios no es un Dios que te obliga a adorarlo, que te obliga a que le sirvas. Dios te atrae a Él con cuerdas de amor. Es un capítulo que nos revela esa belleza en el corazón de Dios, porque el amor para que sea genuino tiene que ser un amor en libertad, no un amor por obligación. En Oseas capítulo 12, Dios vuelve a quejarse de que Israel quiera acudir a la protección de Asiria o a la protección de Egipto en lugar de buscarlo a Él. Por eso es que Israel está llamado a volverse a Dios para comenzar a practicar el amor y la justicia. Y muy importante, que usen balanzas justas. Eso significa que no exploten a nadie a nivel comercial. En Oseas capítulo 13 se enuncia un listado de hechos por los cuales Israel es culpable de idolatría, porque ofrecen sacrificio a las imágenes de los ídolos e incluso porque han ofrecido niños como sacrificio. Israel se volvió arrogante después de haberse saciado por completo y a causa de esa maldad Samaria sufrirá las consecuencias. Hasta aquí el libro nos presenta un consistente llamado al arrepentimiento por medio del anuncio de un juicio venidero. Pero el cierre que nos presenta Oseas capítulo 14 nos vuelve a ilustrar que Dios no está deseando castigar, matar, destruir. Ese no es el deseo de Dios. Eventualmente Israel pasó por esa experiencia, pero fue una consecuencia de su propia maldad, no fue el deseo de Dios, porque el deseo de Dios lo vemos muy bien reflejado en Oseas capítulo 14 versículo 1, donde el profeta dice, vuelve Israel a Jehová tu Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a tu Señor, porque es tu pecado el que te ha hecho tropezar. No se trata de un castigo arbitrario de Dios, es por tu maldad. Y por eso ni aunque busquen a Siria podrán ser protegidos de ese castigo venidero. Este libro termina entonces
con un llamado al arrepentimiento para que vuelvan a Dios de una vez y por todas de forma definitiva. Mañana nos vemos, vamos a continuar con el libro de Isaías. Hoy hemos cerrado el libro de Oseas, entendiendo que más allá de un libro que trate de una relación matrimonial extraña, que es lo que a veces se suele representar cuando se habla del profeta Oseas, en realidad es un libro que tiene que ver con el deseo de Dios de que este pueblo se arrepienta y vuelva a él. Nos vemos mañana.